Muy buenas tardes, bienvenidos. Qué alegría este encuentro, cerrar así la semana. Bienvenida a la primavera y en esta primavera un momento de cambios, donde justamente con la primavera florecen, como se dice, se renueva la energía de la naturaleza y, ¿por qué no, la nuestra también? En esta oportunidad nos juntamos para hablar y replantearnos nuevos desafíos, en donde gracias a la suma de las entidades que deciden ir por un trabajo cooperativo, hoy tenemos el privilegio de compartir una tarde con un gran profesional. Preparados para asumir estos nuevos desafíos en una coyuntura que nos atraviesa a todos, cambios acelerados que se viven en esta gran era de la tecnología, de la revolución digital, donde por supuesto, desde luego, también hay que destacar que esto o nos paraliza o nos invita a justamente, como con la primavera, así esta paradoja, replantearnos un nuevo horizonte y un nuevo renacer. Es el tema que hoy nos convoca, ¿no? Justamente tener estrategias para esta nueva realidad que hoy enfrentamos. Y esto es posible, por un lado, gracias al acompañamiento del Rotary Club Venado Tuerto de Casey 4945. El cariño también para todo Venado Tuerto, que estamos haciendo esta transmisión desde Venado Tuerto al mundo. Así que gracias por estar aquí, atentos a cada uno de ustedes en esta transmisión. La organización Cuichi Gabeglio, muchísimas gracias también, Sociedad Anónima, gracias por formar parte y hacer esto posible. Radio LT29 de Venado Tuerto, que está celebrando 50 años, así que bueno, esto también forma parte de estas actividades que tienen dentro del aniversario. Y el Grupo Sancor Seguros desde la Unidad de Negocios de Rosario. Bueno, se han unido estas entidades, para quienes no me conocen, los voy a estar acompañando en esta jornada. Mi nombre es Antonella Barone, bajo este espíritu cooperativo de superación, de resiliencia, de innovación, para que justamente hoy podamos nutrarnos de nuevas herramientas, de nuevos conocimientos. El profesional que nos acompaña hoy es un gran referente no solo en nuestra Argentina, sino en el mundo, con vasta trayectoria, estudios, grandes aportes vive haciendo para la ciencia, se ha formado afuera y luego volvió a la Argentina y ya les voy a contar más sobre él. Pero bueno, también a destacar, por un lado, el agradecimiento a ustedes que nos están siguiendo desde el canal de YouTube, con muchísima gente conectada a distintos puntos de nuestra Argentina y el mundo. Por otra parte, también la cobertura, como les decía, de la radio LT29 y a su vez Canal 8 de Venado Tuerto. Gracias a cada uno de ustedes por ser parte y hacerse eco de esta transmisión. Les nombraba Rotary Club Venado Tuerto y el presidente, que viene trabajando junto a todo el equipo, que me gustaría que también destaque el gran enlace que hay, porque es una gran red que está en toda la Argentina conectada con el Rotary, que nos cuente un poco sobre ello, sobre las expectativas para hoy. Y bueno, que dé la bienvenida con, bueno, me parece que hay buenas noticias. Carlos Alberto Boneto, buenas tardes. El placer de escucharte y qué bueno que anticipo, me parece que con grandes noticias. Muchísimas gracias, Antonella. Muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes a todos los que ya están conectados. Y bueno, en primer lugar, queremos agradecer a Sancor Seguros y a su representante en Venado Tuerto y Zona, Cuichi Gabeglio, el habernos acompañado para lograr la presencia de tan prestigioso científico, el doctor Facundo Manes, al cual admiramos y respetamos. También agradecer al Distrito 4945 de Rotary Internacional, en la figura de su gobernador, Fabián Jesús Abate, por el acompañamiento y la confianza en nuestro club. Y por último a LT29 en sus 50 años por el auspicio, la difusión y la retransmisión a través de sus señales de radio y televisión. El Grupo Sancor Seguros, que tanto esfuerzo han puesto y que gracias a ellos hemos logrado la presencia de Facundo, pero también esta transmisión brillante que están llevando los chicos desde sus equipos ahí en Sunchales. Ahora bien, tengo una noticia que me explota el corazón, es primicia total y no puedo guardármela. En la tarde de hoy, hace unas horas, Rotary Club Venado Tuerto de Casey 42
con la cooperación y apoyo de la Municipalidad de Venado Tuerto, en conjunto, presentamos a la provincia de Santa Fe la oferta de donación de una máquina de aféresis de flujo continuo o máquina de extracción de plasma para el Hospital Regional de Venado Tuerto, Dr. Alejandro Gutiérrez, y la Regional de Salud de la provincia de Santa Fe. Estamos aguardando, creo que ya está llegando, me están entrando mensajes, pero creo que ya está llegando el acta de aceptación formal de la donación por parte de la provincia, y si no, en minutos o en horas estará llegando. Acordada la necesidad de disponer de forma urgente y operar de inmediato una máquina de aféresis de flujo continuo o máquina de extracción de plasma para el tratamiento de pacientes con COVID-19 en el marco del ensayo clínico nacional propiciado por el Ministerio de Salud de la Nación, y siendo que Venado Tuerto y la región tienen una masa crítica muy importante de potenciales donantes, esos donantes debían ir a donar a Rosario con el consiguiente tiempo, costo y esfuerzo de todo tipo, lo que ello significa. Todo esto se simplificará gracias al esfuerzo conjunto de los sectores públicos, provincial y municipal y privados. Para ello, se avanzó mucho en el acercamiento de las partes. En esta semana se comenzó en Venado Tuerto a extraer privadamente plasma en forma artesanal, pero con la máquina todo será mucho más rápido y más eficiente. Para posibilitar la adquisición de la máquina de extracción de plasma y su posterior donación al Hospital Regional Alejandro Gutiérrez con cargo de permanencia y uso en la ciudad, Rotary Club Venado Tuerto gerenciará una campaña entre empresas y particulares para recibir donaciones documentadas a este fin. Y la municipalidad también aportará dinero para posibilitar la inmediata adquisición de la máquina y los primeros kits de consumibles para ponerla operativa inmediatamente. El hospital y la provincia aportarán la infraestructura, el recurso humano, los consumibles y la logística para el manejo de plasma de convalecientes. Estamos ansiosos esperando la formal aceptación de la donación por parte de las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia, y así a partir del lunes estará habilitada la cuenta para recibir las donaciones a Rotary. Sabemos de la generosidad de la comunidad y la disposición de las autoridades. En materia de salud, el tiempo es oro. Estamos muy felices de compartirlo con todos ustedes, porque esto es un gran avance para Venado Tuerto, para la zona, pero también para todos aquellos pacientes que necesiten plasma, ya sea en la región o en la provincia, o lo que así decida el Ministerio de Salud de nuestra provincia de Santa Fe. Un especial agradecimiento a todos los profesionales de la salud que con tanto esfuerzo y de forma tan denodada están trabajando a destajo para atender a todo el cúmulo de pacientes que en estos momentos están. Bien, vamos ahora a lo nuestro. Dijo... Enorme emoción, felicitaciones, permiso, hago simplemente este comentario, felicitaciones por tanto trabajo, en tu nombre, a todo el equipo del Rotary, realmente ante estos cambios que estamos mencionando, y no quería yo ser quien primero destaque al profesional, a Facundo Manes, que vamos a tener la dicha que nos acompañe y cerrar así esta semana, justamente él lo menciona también, y en estos tiempos de tantos cambios, es necesario que estemos juntos y unidos y dejar de lado los egos, dejar de lado las mezquindades humanas, y esto es un gran ejemplo de que realmente cuando hay un objetivo claro se puede, así que bueno, felicitaciones por eso. Esto es maravilloso, estuvimos juntos, distintos partidos, dejando banderías políticas, no hay ningún problema, todos juntos trabajando por el bien de la población. Bueno, pero no quiero demorarlos más, solo contarles que dijo T.S. Eliot, poeta y dramaturgo americano, allá por el año 1950. ¿Dónde está la sabiduría que fuimos perdiendo con el conocimiento? ¿Y dónde está el conocimiento que fuimos perdiendo con la información? Nosotros encontramos muchas similitudes y puntos de consenso entre los ideales de Rotary Internacional y la propuesta de la neurociencia explicitada en los libros y exposiciones del doctor Facundo Manes. Rotary Internacional es una gran familia de líderes que en la diversidad comprometen su servicio dando lo mejor de sí en pos de construir una sociedad mejor desde la amistad y el servicio.
Todos ideales altruistas que se mantienen desde hace 115 años, desde la fundación misma de Rotary Internacional. Rotary Club Venado Tuerto es una institución con 82 años de vida, que ha dado siempre prioridad a la educación y a mejorar la calidad de vida de las personas de esta comunidad. La educación debe ser la prioridad máxima de la sociedad y hacia allí queremos focalizar nuestros esfuerzos y servicios, generando estrategias de largo plazo que cooperen en un mayor y mejor involucramiento de la sociedad. Si cambiamos y crecemos nosotros, toda la sociedad lo replicará. Rotary Club Venado Tuerto quiere ser el nexo que convoque a empresarios, líderes sociales, sociedad toda y gobiernos para gestar desde esta comunidad conciencia de la necesidad de fortalecer el cerebro argentino y expandir la conciencia. Queremos llevar un mensaje de esperanza, no de miedo. Exhortar a la cooperación, altruismo y empatía para proyectar como comunidad el progreso promoviendo la educación. Para finalizar, una pequeñísima historia. En un aula, el educador le dice a un alumno al fondo del aula: por favor, Juancito, despierta a tu compañero que se ha dormido. Y Juancito le responde: usted lo durmió, usted lo debe despertar. Facundo, ¿cómo lo despertamos? Pero antes, Antonella lo presenta. Gracias. Por favor, todo al contrario, muchísimas gracias por esta presentación y entonces la bienvenida nuevamente para aquellos que se van sumando también en la transmisión. Muchas gracias desde la radio, desde el canal, a todos los que nos están escuchando o que nos están viendo y se van a hacer eco también de lo que ocurra en esta tarde del conocimiento tan importante, que es lo que nos permite visibilizar y quitar esos sesgos que a veces nos confunden dentro de tanta, pero tanta información. Bueno, vamos allá a presentarlo a Facundo Manes, luego de las palabras de Carlos Alberto Boneto, muchísimas gracias por ello. Facundo es un hombre curioso desde muy pequeño, si bien él nació en Quilmes, su crianza, digamos, su niñez y adolescencia la desarrolla en Arroyo Dulce, en Salto, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Luego, bajo la curiosidad y bajo justamente este ideal de capacitarse, es que se traslada a Buenos Aires para poder estudiar. Allí es donde se forma, donde termina estudiando en la universidad pública y una vez que termina su residencia en neurología, allí decide irse al exterior. En este caso viaja y él ha estado viviendo en Estados Unidos, en Inglaterra, incluso ha hecho su doctorado en Cambridge. Allí toma experiencias, nuevos conocimientos, se comunica con colegas, pero no decide quedarse en el exterior. Hoy donde muchas veces está esta polémica de que se quieren muchos argentinos ir a vivir afuera, bueno, él de lo contrario, en el momento que decide ir a capacitarse, siempre su horizonte era ir para volver y para poder expandir. Y de hecho es algo que cuando regresa, miren si no es casualidad, porque dentro del equipo, recuerdo en alguna charla de haberlo presentado, también tiene gente, profesionales que trabaja en INECO, el Instituto de Neurología Cognitiva, que también se ha formado y han decidido, como él dice, repatriarlos para que estén en el equipo trabajando, y funda por un lado INECO, también el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. A partir de allí empieza a trabajar, bueno, de manera formidable en nuestra Argentina, se ha presentado en pero tantísimas y tantísimas charlas, ha hecho aportes a revistas científicas, además de difundir su conocimiento en revistas, también lo hace desde la radio, desde los medios de comunicación, desde el diario, desde publicaciones, como así también con sus bestsellers, Usar el cerebro y el cerebro de los argentinos, que son también esos libros que te dejan pensando desde el rol y cuánto uno puede llegar a ser. Hoy vamos a hablar de la capacidad de adaptación al cambio, los desafíos del día después. Y sabes que recién pensaba cuando lo escuchaba, y esto lo comparto con ustedes también, y ya abro juego a Facundo, pensaba en la alegoría de las cavernas. Mira a dónde viajo, ¿no? Que seguramente en la escuela, tal vez cuando estudiábamos lo veíamos. Y en cuanto a esa realidad que tenemos, ¿es la verdadera o cuánto es la que nosotros decidimos tener? Y qué importante es la educación, y es algo que siempre Facundo lo marca, es algo que siempre él está detrás de eso, ¿no? Yo creo que hay referentes como, no sé, también hemos visto que Sarmiento hablaba de ello, y Facundo es una persona que siempre habla desde una globalización que integra, ¿no? Una globalización que justamente lo que hace es
marcar, bueno, el que está dentro de este mundo está y el que no, desigualdades. Y termina siendo medio, ¿estás o no estás? Y desde este concepto integrador seguramente él lo va a desarrollar y cómo también afrontar esta nueva etapa, este cambio que se mantiene y se hace más visible ante la pandemia. Facundo Manes, buenas tardes, gracias por tu tiempo, por tu generosidad. Como ya habrás escuchado desde la radio, desde el canal de YouTube y la tele, mucha gente con gran expectativa y agradecimiento escuchándote. Puede ser, no sé si los chicos... Sí. Facundo, ¿puede que tengas muteado el micrófono? ¿Ahora me escuchan? Ahí está, sí, como no te veías, perfecto, sí, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, maneja el suspenso. Gracias Antonella, gracias Carlos, gracias a todos por conectarse, por estar viéndolo en la tele o escucándolo en la radio. Muchas gracias al Rotary de Venado Tuerto, a Sancor Seguros, a la organización Cuichi Gabeglio. La verdad que valoro muchísimo esta invitación. Esperaba ir personalmente. Vamos a volver a abrazarnos y vamos a volver a encontrarnos y haremos también esto en persona. Pero gracias a todos los que trabajaron para que hoy estemos reflexionando los desafíos que enfrentamos como individuos y como sociedad. Esta pandemia es, por supuesto, una crisis de salud, pero también es una crisis económica, una crisis social, es un golpe a la geopolítica, al orden internacional, es una crisis ideológica, pero también moral. Y todo esto impacta en nuestras emociones, en nuestros comportamientos, tanto a nivel individual como comunitario. Y hace meses que estamos viviendo una situación excepcional. Y hace meses que hacemos cosas que no hacíamos. Y no hacemos cosas que hacíamos. Y este esfuerzo sostenido por regular nuestras conductas dentro de un rasgo displacentero, más tarde o temprano nos agota. Sí, lo que estamos viviendo pone a prueba nuestras capacidades de autorregulación. Es muy importante saber que no hacer las cosas que hacíamos siempre genera un recurso mental. Por ejemplo, yo salgo a la calle y quiero abrazar a alguien y digo, no tengo que abrazar. No hago las cosas que hacía siempre y eso requiere un esfuerzo mental. O hacer aquellas que habitualmente no hacemos. Por ejemplo, cada vez que hago algo diferente, me lavo las manos. Eso también requiere un gasto mental. Y todo esto produce una fatiga cognitiva, por eso estamos agotados. Además de la fatiga mental, la incertidumbre sobre el futuro en muchos aspectos, en la salud, en la economía, en lo social, se convirtió la incertidumbre en un factor clave. Y el esfuerzo y las energías mentales por negar o afrontar la incertidumbre consume también mucho de nuestros recursos mentales, cognitivos, y provoca ansiedad y agotamiento. El alargamiento de la pandemia, la imposibilidad de predecir cuándo va a terminar, los resultados inciertos en el orden de la salud, pero también en otros terrenos, especialmente el económico, aumentan el desgaste cognitivo emocional. En un estudio desde la Fundación INECO, de más de 10.000 personas en todo el país, encontramos que al principio de la pandemia, cuarentena, había muchos síntomas de ansiedad, pero ahora, ya pasado un largo tiempo en cuarentena, a esos síntomas de ansiedad se les suman síntomas de angustia, de ánimo caído, de depresión. Y afecta a varios grupos en particular.
a los jóvenes, por ejemplo. Y lo que encontramos nosotros en nuestro estudio es que esto se daba en todo el país, más allá de donde había más focos de infección o más muertos. Porque esto nos afecta a todos, ni hablar a la gente que se está empobreciendo, que está perdiendo el trabajo, o está entrando en la pobreza, o entró en la pobreza, o perdió el trabajo. Ni hablar a esa gente, pero a todos, a los que tienen el privilegio de alimentar a su familia sin pensar qué van a comer esta noche o mañana, también los agota la situación. Entonces, al inicio había síntomas de ansiedad que se mantuvieron y ahora hay más, además, síntomas de angustia, de ánimo caído. Y esto se observa en todo el país, no solo en los lugares donde hay más infección y más muertos, porque la preocupación es por la salud, por la economía, por el futuro personal, comunitario de la Argentina. Y hay grupos que son más vulnerables, por ejemplo, los jóvenes. Los jóvenes la están pasando mal. Las mujeres, por el trabajo inequitativo doméstico, por violencia doméstica. Los mayores, ya había una epidemia de soledad antes de la pandemia que ahora se agravó. Y también esto impacta particularmente a los que trabajamos en la salud, a los camilleros, a los enfermeros, a los ambulancieros, a los médicos, a los integrantes del personal administrativo en los lugares de salud. Y aparecen síntomas como estrés, depresión, ansiedad, agotamiento mental, insomnio, dificultad para conciliar el sueño, para dormir, para tener un sueño reparador, el desapego, la irritabilidad. Hay miedo y preocupación por nuestra salud, por la salud de los seres queridos, cambios en los patrones del sueño, de la alimentación, dificultad para dormir, para concentrarnos. Puede empeorar los problemas de salud crónicos. Mucha gente tiene problemas de salud crónicos y esto puede complicarse. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, una de las cosas es conectarnos con los demás. Nosotros somos seres sociales y necesitamos estar conectados. El virus agarra lo mejor de nuestra especie, que es la capacidad de vínculo, y lo usa en nuestra contra. Pero nosotros tenemos que cumplir el distanciamiento físico, pero estar conectados socialmente como estamos ahora. Hablar con nuestros amigos con la tecnología, hablar con nuestros afectos. Somos seres sociales. Tenemos que cumplir el distanciamiento físico, pero estar conectados socialmente con la tecnología. Es importante tener rutinas diarias, porque en momentos de incertidumbre, ciertas rutinas diarias nos dan cierta previsibilidad. Tenemos que intentar dormir 8 horas por día. El sueño es salud. El sueño regula el sistema inmune, el sueño tiene un impacto en el sistema hormonal. Ya antes de la pandemia veníamos durmiendo mucho menos de lo que deberíamos dormir. Hacer actividad física, cualquiera, media hora a los chicos, 1 hora a los adultos. Puede ser aún en un lugar reducido, en la casa, mirando ejercicios en internet. La actividad física es el mejor ansiolítico y antidepresivo natural que tenemos. Siempre una dieta balanceada es importante, pero ahora más que nunca, igual que hidratarse. Saber que esta es una época donde tendemos más a fumar, a tomar alcohol, y hay que estar atento porque el estrés crónico puede ser un gatillo para usar más alcohol y fumar más. Hay que estar con mucha atención a esto. Tenemos que limitar las noticias sobre el COVID, sobre las redes sociales del COVID, sobre el COVID en la radio, en la televisión, porque si estamos todo el día chequeando los datos del COVID, del coronavirus, vamos a tener lo que llamamos una negligencia de la probabilidad. Vamos a pensar que nos vamos a enfermar más gravemente de las posibilidades reales que tenemos de enfermarnos gravemente. Así que es un momento para ser compasivos con uno mismo.
ser amable con uno mismo, evitar presiones y establecer prioridades. También centrarnos en lo que está yendo bien. Cuando todo anda mal, hay algo que anda bien en la vida. Tenemos que centrarnos, elegir algo que anda bien. Por ejemplo, si todo anduviera mal en mi vida, yo igual podría respirar, hablar, ver, mover los brazos y las piernas. Y centrarme en ese privilegio, eso sería bueno, porque muchos de mis pacientes no pueden hacerlo. O sea, cuando todo anda mal, cuando todo parece que anda mal, hay algo que anda bien en nuestra vida y hay que concentrarnos en eso. También mantener esto en perspectiva, esto va a pasar. Estamos viviendo mucho dolor, mucho sufrimiento y vamos a vivir mucho dolor y sufrimiento, no tenemos que negarlo. Aceptar las emociones negativas es parte del bienestar. Repito, aceptar las emociones negativas es parte del bienestar. Pero tenemos que mantener esto en perspectiva. Le vamos a ganar al coronavirus. Nuestra especie, la humana, le va a ganar a un virus nuevamente. Pero vamos a tardar un tiempo. Yo veo todo el 2021 dedicado a que aparezca la vacuna, a que se distribuya, a que se vacune a una gran parte de la sociedad mundial, que haya una inmunización importante en cada país. Y eso va a llevar parte del 21. Pero esto va a pasar. Vamos a volver a abrazarnos, vamos a ganarle al virus. Y vamos a tener que aprender a convivir con el virus. Esto nos da ciertas perspectivas, es muy importante. Si alguien cree en algo, es el momento de usar el sistema de creencias porque nos da una brújula moral y espiritual en momentos que necesitamos apoyo. Cuando uno está tenso, ansioso, la respiración se hace más corta, más tensa. Inspirar profundamente, mantener la respiración y exhalar profundamente y hacer esto en forma repetitiva puede ayudarnos mucho, es muy rápido, es gratis, disponible. Practicar mindfulness es un tipo de meditación, es una técnica budista de meditación, mindfulness. Es M-I-N-D-F-U-L-E-N-E-S-S, mindfulness. Es una técnica de meditación budista que la medicina y la ciencia moderna la han tomado para mejorar el bienestar de las personas. También el altruismo, hacer algo por los demás es muy importante, porque ayudamos al que ayudamos, pero también el ayudar nos activa los sistemas de placer de nuestro cerebro. También es muy importante saber que más allá del dolor y el sufrimiento que estamos atravesando, una adaptación positiva al cambio es posible. En situaciones críticas, graves, muchas personas y también muchas sociedades desarrollan una conducta que llamamos resiliencia. La resiliencia es la capacidad de enfrentar un problema, atravesarlo y salir más fortalecidos. La resiliencia es aquella cualidad que nos da a los seres humanos la fortaleza psicológica para lidiar con el estrés y las dificultades. Quienes son altamente resilientes logran encontrar la forma de cambiar el rumbo, sanar emocionalmente y continuar avanzando hacia sus metas, hacia sus objetivos. Así, una vez superado el shock inicial y el dolor de una situación de alto impacto emocional y social, muchas personas y muchas comunidades experimentan nuevos sentidos de significado, de propósito en la vida, nuevas fuerzas, confianzas internas y mayor apreciación en nuestros vínculos, en nuestras relaciones. Además, en este cambio dinámico que vamos viendo, es frecuente que nos volvamos más altruistas, más compasivos. Entonces el bienestar colectivo, el bienestar de los demás, cobra más valor que el propio éxito o el estatus individual. Todo esto, todo este cambio que podemos experimentar en situaciones graves, se llama resiliencia. Los seres humanos somos seres adaptativos y fuimos concebidos para afrontar situaciones de adversidad y crisis. Y a nivel comunitario es muy probable que surja
un sentido común de propósito, un espíritu de cooperación que nos conduzca a un nivel más alto de integración. Es como si en lugar de existir individuos aislados, las personas nos fusionamos en un todo y nos volvemos más conscientes de que la supervivencia está ligada a la supervivencia de los demás. Así que, aún en situaciones muy adversas, la buena noticia es que es posible desarrollar estrategias individuales, comunitarias y colectivas de afrontamiento. Pero esto no sucede de manera lineal. Es también verdad que las crisis pueden tener el efecto contrario y conducir a un estrés intenso, a un estrés sostenido en el tiempo, en el que los lazos sociales desaparecen y las personas se vuelven más egoístas, individualistas. Por esto es muy importante insistir en que es necesario desarrollar un espíritu colectivo para poder hacer frente a lo que deje la pandemia y para afrontar o enfrentar futuras amenazas. Esta pandemia es un recordatorio de que nuestra salud, la salud humana, está vinculada a la salud del planeta. Los coronavirus son zoonóticos. Esto significa que se transmiten de animales a personas. Y nuevas investigaciones están mostrando que este tipo de condiciones está en aumento. Y para evitar futuras zoonosis, debemos abordar múltiples amenazas a los ecosistemas y a la vida silvestre, incluida la pérdida y la fragmentación del hábitat, el comercio ilegal de animales, la contaminación y el cambio climático. Y a lo largo de la historia, si uno ve las epidemias, todas han llevado a grandes cambios sociales. Las pandemias siempre cambiaron a la sociedad. Y lo más probable que esta pandemia nos cambie de nuevo. Todavía no sabemos cómo será el mundo una vez que le ganemos al COVID-19. Pero sí vemos que desde hoy ya se está reconfigurando las relaciones de la sociedad con los gobiernos, con la ciencia, con la educación, con la tecnología, con el ambiente, con el mundo exterior. Y este proceso que estamos viviendo nos va a obligar a reconsiderar quiénes somos, qué valoramos de verdad. Y en el largo plazo puede ayudarnos incluso a reconsiderar nuestra mejor versión. Muchas veces, si miramos la historia, vemos que las crisis y desastres produjeron cambios para el bien. Por ejemplo, fue después de una de las peores plagas de la historia humana que muchas ciudades europeas, pero particularmente Florencia, lanzaron el Renacimiento. La Guerra Civil Americana les permitió a Lincoln y a sus aliados crear un ferrocarril transcontinental y una red de universidades públicas. La Gran Depresión dio lugar a una serie de leyes que redujeron la desigualdad. La pandemia del gripe de 1918 ayudó a crear un servicio de salud pública en muchos países de Europa. La crisis provocada por la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial dieron origen al estado de bienestar. O sea que muchas cosas buenas pueden suceder luego de pandemias como esta. Pero debemos estar atentos porque también las crisis pueden sacar lo peor de nuestra especie. Podemos volvernos más individualistas, más autoritarios. La peste bubónica, por ejemplo, desató una violencia masiva en Europa que incluyó el asesinato de catalanes en Sicilia, clérigos, mendigos, con más de 1000 comunidades erradicadas. Y más recientemente en la historia, después de los ataques terroristas de la Torre Gemelas en el 2001, el control del gobierno sobre las sociedades aumentó en forma vertiginosa y se lanzaron nuevas e injustificadas guerras de ocupación. Aunque no todas las pandemias conducen a la violencia, la amenaza de la enfermedad puede también aumentar la discriminación.
Así que podemos salir con lo mejor de nuestra especie, con el altruismo, la cooperación, la empatía, la inteligencia colectiva, pero también podemos salir con lo peor de nuestra especie. El mayor riesgo es que salgamos con más autoritarismo, que algunos poderosos usen la excusa de cuidarnos para controlarnos. Y tenemos que estar atentos para que esto no sea así. El resultado de la crisis actual depende exclusivamente de nosotros. Depende de cómo respondamos todos a este desafío. Y en la Argentina, en nuestro país, esta crisis es además una nueva oportunidad para internalizar más que nunca que la educación es el arma más eficaz para combatir la pobreza, para reducir la desigualdad y también para enfrentar las grandes amenazas de nuestro tiempo: la ignorancia, las mentes sesgadas, los prejuicios, la incomprensión del otro. Una palabra que ganó mucho protagonismo en el último tiempo y que va a ser clave para el futuro es lo que nos va a permitir sobreponernos a este trauma colectivo. Y esa palabra es la empatía. La empatía es la posibilidad de imaginar que el otro tiene creencias diferentes a nuestras creencias y que quizás en esas creencias diferentes a las nuestras haya semillas de verdad, haya semillas de verdad. Esa es una empatía cognitiva, pero también una empatía emocional, que es sentir lo que siente el otro. Y la empatía es importante y será cada vez más importante porque nos posibilita pensarnos como un todo social que necesita de los demás, de todos, de cada uno para salir adelante. Estamos viendo la propagación de un virus, pero también desde el principio hemos estado viendo la propagación del miedo. Porque estamos frente a una experiencia novedosa, amenazante, impredecible. Por primera vez en la historia de la humanidad existe una pandemia de miedo globalizada. Y el miedo es uno de esos estados emocionales que hace que el mundo se detenga, que todo el resto del entorno entre en un compás de espera hasta que ese peligro sea resuelto. Pero el miedo no puede ser nuestro guía cuando hablamos del futuro. Tenemos que tener menos miedo y más cuidado. Menos miedo y más cuidado. Porque el miedo es una emoción muy efectiva para el control social. El miedo a quedarse sin trabajo le hace al trabajador agachar la cabeza. El miedo a ser perseguido le hace al ciudadano resignarse frente al atropello del poderoso. El miedo a perder lo poco que uno tiene no le hace a uno ir por más. Por eso debemos superar al miedo. Y frente a la política del miedo está la cooperación. Nadie sabe en todo el mundo la fórmula mágica para salir adelante después de esta pandemia. Pero nosotros, en nuestra región, en la Argentina y en Latinoamérica, tenemos por delante la obligación de soñar, pensar, explicar, trabajar y hacer una sociedad más desarrollada, más igualitaria. La pandemia ha puesto al descubierto y en el centro de la escena muchos problemas históricos de la Argentina. Las grandes desigualdades económicas, las diferencias en el acceso a la salud, a la educación y al trabajo formal. Esta pandemia ha despertado a muchos con el hecho de que las viejas formas de hacer las cosas no funcionan más. Hay que repensar la Argentina. Y tenemos una responsabilidad individual y colectiva. Para esto necesitamos respuestas innovadoras y honestas, porque está visto que las fórmulas conocidas hasta aquí no funcionan. No podemos enfrentar esta nueva crisis y cambiar la tendencia decadente crónica de nuestro país con las mismas prácticas de siempre. Necesitamos un despertar moral y un despertar ético en la Argentina. Ahora no es el momento para pensar en pequeño. No es el momento de las mañas de la vieja política. Tenemos por delante una enorme responsabilidad. Es una responsabilidad que no puede paralizarnos, sino que debe ser un estímulo para salir de nuestras zonas de confort y liderar con el ejemplo. Tenemos una deuda
de inspiración y de modelos con los jóvenes. En nuestro país, las nuevas generaciones desconfían de la política, de las instituciones, y no ven a la educación como camino a la movilidad social ascendente. Ser joven hoy en la Argentina es un gran desafío y tenemos la obligación de decirles que no aflojen, que tienen un rol central, un rol protagónico en la reconstrucción nacional. Darse cuenta de esto puede intimidarlos, pero también es inspirador. Los jóvenes no tienen que aceptar las cosas como están. Por el contrario, tienen la oportunidad de hacer las cosas en forma diferente. No tienen que conformarse. Y como siempre ha ocurrido en los momentos clave de la historia, dependerá que los jóvenes salgan y reescriban lo que parecía imposible. Y recomponer nuestra confianza en las instituciones implica que todos nos involucremos. Fortalecer las instituciones, particularmente la justicia, debe ser una de las bases de la reconstrucción argentina. Entre todos debemos protegernos de los abusos del poder, la corrupción, las arbitrariedades, las chambonadas. Permítanme insistir en esto. Las crisis y las emergencias han sido históricamente fuerzas que ayudaron a parir nuevas oportunidades y han fortalecido las voces de los pueblos. Nuestro país necesita desde hace mucho tiempo, pero ahora, de manera urgente, un acuerdo que la estabilice y convoque a todos. Necesitamos consensuar hoy mismo un acuerdo basado en un plan estratégico de país, que no sea la propuesta de un grupo, de un gobierno, de un partido, sino que sea el de todos los argentinos. Tenemos que trabajar, como lo hicieron ustedes, para ponerle fin a la grieta que nos embrutece y cada vez nos empobrece más. Para esto necesitamos líderes que nos unan. Tenemos que desconfiar de los líderes que nos dividen. En Argentina, un país pobre, sin un proyecto estratégico de nación, la grieta es una tragedia. Y las diferencias sostenidas a ultranza son una verdadera condena. Debemos respaldar a líderes que nos representen con esperanza, nunca con miedo. Y tenemos que hacernos de una vez por todas las preguntas importantes. ¿Cómo vamos a hacer para generar la confianza necesaria para la reconstrucción económica y social de nuestro país? ¿Cómo vamos a hacer para dejar atrás los odios, los rencores, los miedos y construir acuerdos básicos para tener una visión estratégica de nación? ¿Cómo vamos a hacer para producir más? ¿Cómo vamos a hacer para generar políticas de investigación y desarrollo que generen más valor agregado? ¿Cómo vamos a insertarnos en la economía global post-pandemia? ¿Qué Estado necesitamos? ¿Cómo vamos a hacer para asegurar de una vez por todas que nadie tenga menos oportunidades de desarrollarse plenamente? Y muchos prometen cambios fáciles y rápidos, pero esto requiere un plan, estrategia, consenso, inversión, constancia y paciencia. Los cambios reales y sostenidos en el tiempo no llegan con un gobierno en particular ni con políticas espasmódicas. Los desafíos que tenemos por delante son serios y son muchos. En mis recorridas previas a la pandemia por el país, yo he ido a Venado Tuerto, he recorrido la Argentina muchísimas veces y la seguiré recorriendo en persona, cuando vuelva a ser posible. Va a volver a ser posible. Pero ya en mis recorridas profundas, desde que regresé a Argentina, Antonella en su generosa introducción mencioné que yo regresé en el 2001, y más allá de mi tarea como médico, como científico, como docente, como emprendedor, recorro la Argentina de hace años transmitiendo este valor del conocimiento, empoderando a cada ciudadano para que presione por una sociedad del conocimiento. Y ya desde hace mucho tiempo yo veía en las recorridas por la Argentina profunda a muchos compatriotas como resignados, sin esperanza. A todos les parece lo mismo. A nadie le creen. Y también en ese miedo, cada uno cuida lo suyo. Y es como una rueda de reincidencia, negativa, no virtuosa. Y entre todos tenemos que lograr la forma de cambiar eso. Tenemos que recomponer la confianza, unirnos hacia un propósito común, tener un sueño colectivo y un nuevo clima de época que nos involucre a todos como aquel que en los 80 reclamó democracia, para esta vez
reclamar desarrollo con equidad social. Y el paradigma de conocimiento, que es el motor de la economía mundial en este mundo que estamos viviendo. Y lo que ha trastornado a nuestro país son las políticas pendulares. Y es imposible pensar a largo plazo sin solucionar esto. Tenemos que luchar para conseguir políticas estables a largo plazo. Y soy optimista porque acá probamos casi todo, menos el camino al desarrollo. Siempre estuvimos discutiendo el subdesarrollo sustentable. Venimos militando el subdesarrollo en forma sistémica durante muchísimas décadas. En 1970, la economía argentina era mayor que la economía de Brasil. Hoy, el estado de San Pablo y sus alrededores tiene una economía medida por el PBI más grande que la Argentina. Argentina fue el país en los últimos 60 años que tuvo más recesión, más que la República Democrática de Congo, Zambia, Haití, Chad y Burundi. El PBI por habitante de Argentina este año será igual al año 74, medio siglo perdido. Tenemos que convencernos de una vez por todas que si no queremos seguir generando pobreza, que la riqueza de una nación se mide por el capital humano, por el talento humano, por la educación, la ciencia y la tecnología, y que ahí está la base del desarrollo social. Nuestro desafío es transformar este nuevo paradigma en el paradigma del desarrollo argentino, y que este sea la gran causa nacional como fue la democracia en los 80. Esta es una causa que puede y debe ser de todos, sin distinción de clase, partido o ideología. Por supuesto que son imprescindibles las políticas de estabilización macroeconómica, pero la única manera de reducir la pobreza, de lograr un desarrollo, equidad, salarios más altos, aumento de las exportaciones de alto valor, sustituir importaciones y todo un círculo vicioso, es invirtiendo en la gente, en la verdadera riqueza de una nación, con nutrición adecuada, salud, educación de calidad, y poniendo este capital humano con la ciencia y tecnología a generar conocimiento que luego se articule con el sector productivo. Y este paradigma nuevo va a ser clave para lograr un cambio de mentalidad colectiva y una reforma cultural que deje de premiar la viveza criolla, la trampa, la tolerancia a la corrupción que nos ha llevado a esta decadencia. Y valores como los que tienen ustedes en el interior, el trabajo duro, la honestidad, el coraje, el juego limpio, la tolerancia, la lealtad y el patriotismo pueden sonar a cosas viejas, pero son valores de verdad. Y hoy necesitamos el retorno a esos valores. Los países desarrollados no son desarrollados y luego invierten en educación, en salud, en ciencia y tecnología. Justamente llegaron a ser desarrollados porque antes invirtieron en las personas, en la salud, en la educación, la ciencia, la tecnología, y vincularon el conocimiento con el sector productivo. Y tenemos todo en la Argentina para crecer, para ser más ricos. Algunas de las áreas son la energía, no solo fósil, sino también las fuentes renovables, la digitalización, la inteligencia artificial, la ciencia de la salud, la explotación sustentable del mar, la tecnología nuclear, la industria satelital, la industria del litio, la bioeconomía, la economía del conocimiento. Una apuesta mayor a la biotecnología y la bioeconomía permitiría agregar conocimiento y valor a la producción agrícola y agroindustrial. Y serían áreas críticas para un desarrollo argentino sustentable, sostenible en el tiempo. Agregar más valor a los productos que exportamos es imprescindible. Y cuando planteamos todo esto a lo largo y a lo ancho del país, muchos nos argumentan que somos demasiado pobres para hacer todo esto. Y acá es increíble porque muchos argumentan pobreza para no invertir en la solución de la pobreza. A Nehru, que fue el arquitecto de la India moderna, cuando asumió como primer ministro y empezó a invertir en educación, en tecnología, en ciencia, en salud, los opositores lo criticaban y le decían que la India era demasiado pobre para invertir en todo esto. Y Nehru sabiamente le respondía, justamente somos demasiado pobres, no podemos darnos el lujo de no invertir en lo que nos va a sacar de la pobreza. Ya lo decía Alberti, enseñar al pueblo a crear riqueza es enseñarle a ser fuerte y libre. Y para esto tenemos que hablar seriamente de educación. Y cuando hablamos de educación hay quienes que responden,
que hay otras prioridades, por ejemplo, la economía. Y lo que tratamos de explicar es que la educación es la cuestión económica de nuestro tiempo. Las competencias en los países ya son y van a ser por los sistemas educativos, científicos, tecnológicos y por el conocimiento que ellos generen. Lo que está en juego es la generación de productos para lograr una mayor competitividad. Y muchos no quieren educar, y esos son los verdaderos adversarios. Porque cuando uno educa a una persona, la hace más libre, más llena de oportunidades. Y para mí esto es personal. Para mí la educación no es una frase linda, es lo que cambió mi vida. Como la mayoría de ustedes, yo no nací en una élite, ni social, ni económica, ni cultural, ni política. Y la educación fue la única arma que tuve para tener una autoestima necesaria para perseguir mis sueños, para tener una voz en la ciencia en mi área a nivel internacional, para tener una voz en mi país, para conocer el mundo, para ser más libre, tener más oportunidades. Así que para mí la educación no es un eslogan, es lo que cambió mi vida. Y en momentos difíciles como el que vivimos, la inversión en innovación y educación no son opcionales, son claves para avanzar en la justicia social y romper las crisis periódicas que tenemos. Pero sin un acuerdo básico va a ser difícil de lograr todo esto. Para eso tenemos que recuperar la capacidad de debatir. Debemos lograr la capacidad de dialogar con quienes tienen distintas visiones, sin descalificaciones, sin pensar que de un lado están los buenos y del otro los malos. Y estemos seguros que vamos a encontrar mucho más consenso de lo que imaginamos. Y además de pensar un país, tenemos que actuar, porque estamos frente a un desafío que nunca imaginamos. Y debemos innovar y soñar en grande, no tenemos otra alternativa. No nos podemos permitir que por falta de visión y de entendimiento se pierda una visión, una oportunidad única que ha traído esta crisis. Tenemos que empezar de nuevo, con un nuevo proyecto de país, en un nuevo escenario socioeconómico mundial, donde hay muchas amenazas, pero también muchas oportunidades para un país como el nuestro, con valiosos recursos humanos y naturales. Pero tenemos que trabajar mucho para cerrar acuerdos, acercar posturas entre los diversos actores sociales y garantizar que las oportunidades les lleguen a todos. La refundación argentina necesita de todos, de nuestras fuerzas, de nuestras ganas. Podemos salir de la situación más resilientes, más fortalecidos que antes, mejores que antes. Pero tenemos que hacerlo entre todos. Nadie hace grandes cosas por sí solo. Y aunque a todos nos parezca que está roto, aunque muchos nos sintamos huérfanos, no representados, y sepamos que hay una máquina intangible de impedir, tengan esperanza que es posible. Pero para eso tenemos que participar, involucrarnos. El cambio no va a venir si esperamos a otra persona u otro momento. Tenemos que ser el cambio que hemos estado esperando. Es un momento que todos recordaremos por el resto de nuestras vidas. Y es hora de estar a la altura. Soy optimista, porque nunca hicimos de todo. Pegamos volantazos de un lado para otro, pero nunca encaramos sostenidamente el camino del desarrollo. Y también soy optimista porque la Argentina es una frustración. Pero puede ser una frustración porque todavía hay expectativas, hay esperanza. En la Argentina tenemos un dolor común. Lo que nos falta es un sentido de propósito común. El futuro nos reserva algo mejor, siempre que tengamos el valor de seguir intentándolo. Churchill decía, el éxito no es el final, el fracaso no es fatal, es el coraje de continuar lo que cuenta. Y es hora que empecemos a construir entre todos la Argentina que merecemos. No es el momento para quedarnos quietos. Y si nos unimos, no hay techo para lo que podamos lograr. Nuestro país necesita liderazgos que brinden una visión en la que todos puedan sentirse parte. La democracia no funciona si nos callamos. No subestimo los desafíos, pero soy optimista, porque la humanidad avanza
Quizás no en línea recta, pero avanza. Y debemos comenzar donde siempre empieza el cambio, en nuestra propia casa, en los círculos sociales, en nuestro barrio, en nuestra comunidad. También es tiempo de reconstruir la Argentina desde la moral y la humildad. Si nos creemos más de lo que somos, siempre seremos menos de lo que podemos. Y tenemos que hacerlo. Yo sé que muchos chicos no ven futuro y se quieren ir. Yo los entiendo, pero les invito a quedarse. Porque esta es la lucha de nuestras vidas. Esta es nuestra patria. Como dijo José Martí, nuestro vino es agrio, pero es nuestro. Y esa sensación es inigualable. Mariano Moreno describió bien la patria. Él decía, allí donde partir es imposible, donde permanecer es necesario, donde nunca se está del todo solo, donde cualquier umbral es la morada, allí donde se quiere arar y dar un hijo, allí donde se quiere morir, allí está la patria. Muchas gracias. Ay, Facundo, qué lujo es escucharte. Realmente, seguramente, no sé qué les habrá pasado a ustedes, debo destacar que desde el canal de YouTube, como también por Radio LT29, Canal 8, muchísima gente escuchándote, observándote, cuántos conocimientos, cuántos conceptos, y pensaba qué importante es nuestro rol, porque tal vez en todo esto que marcas, no sé si en otras generaciones era tan trascendental, porque hoy tal vez nuestras acciones, hasta incluso pienso desde el ambiente, desde el medio, pueden afectar la vida en un futuro. Hoy somos responsables realmente de lo que pase de acá a 50 años, cuando se habla, por ejemplo, del cambio climático. Entonces, yo te escucho y pienso, digo, wow, estamos a la altura de tantos cambios, y también digo, bueno, ¿cómo que no? Leo tantos comentarios que también van dejando, como escuchándote, con esta dicotomía de esperanza y a la vez rebelión ante la autoridad, y quién está liderándote que sentís que no representa, pero qué importante va a ser que todo este momento y el futuro nos encuentre unidos. Así que gracias por cada una de tus palabras. Y si te parece, y destacando también el rol del Rotary Club, ya le doy pase a su presidente, a Carlos Alberto. Estimo que también, conociendo un poco ya el antesala de la expectativa que se tenía para hoy, tendrás muchas preguntas para hacer. Hola, gracias Santo, como siempre, por tus generosas palabras. Lo valoro mucho viniendo de alguien como vos. No, por favor, todo el contrario. Carlos, ¿tenés allí las preguntas? Sí, maravilloso. Yo no tengo palabras para agradecer esta profundidad, esta claridad de conceptos a los que, por supuesto, desde Rotary adherimos, porque entendemos que esa empatía, esa amistad que desarrollamos, ese altruismo que se generan a través de nuestras instituciones, está siempre presente. Nos decían los chicos desde los estudios que hay conexiones desde California, de Rotary de California, desde gente de España, de Alemania, hay jóvenes en Italia conectados en este momento, desde México para abajo hay también conectados, además de mucha gente de Argentina. Y estábamos sacando la cuenta porque en el canal llegamos a las 1.200 conexiones, pero además con la radio, y considerando que cada conexión tiene entre 3 y 4 personas, entendemos que más de 10.000 personas han escuchado esta maravillosa disertación, Facundo. Infinitas, infinitas gracias. Facundo, el pasado domingo realizaste por Instagram Live con la doctora Abadi de la Fundación INECO una conexión, una charla que fue maravillosa, una charla en vivo, fantástica. Analizaron cómo se sienten los niños y adolescentes. ¿Podrías explayarte un poquito respecto a esos puntos de vista y cómo recomiendas ayudarlos o apoyarlos, los abuelos, los padres, los maestros? Estamos preocupados por nuestros niños y por nuestros jóvenes. Sí, es una pregunta muy importante, Carlos. Te agradezco que hayas mencionado el tema, porque los chicos, los jóvenes la están pasando mal.
Y esto lo sabíamos desde estudios previos en la epidemia del año 2000 en el sudeste asiático y en un brote en Toronto. Se estudiaron los grupos vulnerables y uno de los grupos vulnerables son los jóvenes. Los jóvenes están pasando mal. Te diría, son los más afectados, o uno de los más afectados en cuanto al impacto mental. Y ellos se encuentran en pleno desarrollo para gestionar las emociones. Y muchos chicos no quieren salir a la calle, no tienen miedo de contagiarse. ¿Y qué debemos hacer? Bueno, debemos ofrecer apoyo preventivo, un apoyo precoz, una intervención cuando sea posible, y debemos estar preparados para un aumento de los problemas de salud mental en esta población. Los más pequeños necesitan soporte emocional de los adultos a cargo, rutinas, un entorno cercano, predecible. En esas condiciones van a responder mejor. Lo más importante con los niños, niñas y adolescentes es acompañarlos, ser claros, responder sus preguntas concretas sin sobreexponerlos a la información, a las preocupaciones. Cómo actuamos los adultos con ellos es clave en cómo ellos reaccionen. Debemos liderar con el ejemplo los adultos, actuar con calma, conversar, escuchar genuinamente sus sentimientos, preguntarles cómo se sienten, escuchar atentamente sus miedos, sus preguntas, que hagan ejercicio físico, que estén activos, porque eso baja la ansiedad y baja la angustia. Pero tenemos que saber que los jóvenes son uno de los grupos más afectados en el bienestar mental y tenemos que escucharlos, tenemos que acompañarlos y tenemos que darle información y que acepten algunas cosas que pasaron. No van a ver a sus compañeros de colegio por unos meses, muchos que terminan el último año no van a poder tener el viaje de egresado, tienen que aceptar esto. Lo bueno es que hay estudios previos que muestran que cierto estrés tolerable en la infancia predice resiliencia en el futuro. Así que esta etapa tienen que tomarla como un aprendizaje que le va a ayudar mucho en el futuro. Más allá del sufrimiento que están teniendo ahora, muchos de los chicos van a ser más resilientes cuando sean adultos debido a todo lo que están viviendo ahora. Pero tenemos que acompañarlos y tenemos que ponerlos como prioridad, las autoridades. Esto debería ser algo masivo, la psicoeducación. Ayudar a que manejen las emociones, hablar de estos temas. Aceptar la angustia también es parte de nuestro bienestar. Qué maravilla. Tú hablas de planeamiento estratégico del cerebro argentino. ¿Qué lugar debería tener la inteligencia emocional en la educación institucionalizada? ¿Qué importancia tiene sentirse parte de un grupo, estar involucrado en proyectos colectivos para el desarrollo personal y comunitario? Otra excelente pregunta. Te agradezco de tomar el tema de la educación y bueno, para eso tenemos que hablar de qué significa educación. Porque todos hablamos de educación y ¿qué es la educación? Bueno, la educación hoy no es solamente educar a los alumnos en algo concreto, obviamente que es, pero no es solo eso. Es ayudarlos a desarrollar una brújula confiable y las herramientas necesarias para navegar con confianza en un mundo cada vez más complejo, cada vez más incierto y más volátil. Y la educación es hoy a lo largo de la vida. Ya no hay un límite para educarnos. Y a mí me preguntan muchas veces, ¿pero el cerebro puede aprender hasta el último día? No solo puede aprender, sino que debe aprender, porque la educación protege nuestro cerebro. Y el éxito en la educación es acerca de la construcción de una identidad, de la capacidad de las personas para actuar en forma independiente, tomar decisiones libres. La educación es obtener un propósito en la vida, desarrollar curiosidad, una mente abierta, compasión, empatía, coraje. Y es también la capacidad de movilizar nuestros recursos cognitivos, emocionales y sociales para tomar acción. Así que yo veo una educación híbrida en el futuro que combine la enseñanza a distancia, la tecnología, la alternativa digital con el docente. El docente es el trabajo más importante de un país.
No hay trabajo más importante que educar a los próximos médicos, abogados, enfermeros, docentes, presidentes, policías, líderes. El docente va a ser irreemplazable porque nuestro cerebro aprende cuando algo nos inspira, nos motiva y nos parece un ejemplo. Y eso nunca lo va a hacer una máquina. Pero vamos a una educación híbrida, donde tomamos lo mejor de cada mundo, del digital, de lo tecnológico y de lo humano. Pero las capacidades humanas van a ser irreemplazables. Las tecnologías son una ventaja enorme para aprender y compartir nuestro aprendizaje. Pero tenemos que invertir también en lo que nos hace humanos. La capacidad de decidir en el corto plazo pensando en el largo plazo, eso nunca lo va a poder hacer una máquina. La empatía, la curiosidad, la motivación. Todo eso va a ser irreemplazable por la máquina. Y van a ser las nuevas habilidades en las que todos tenemos que formarnos. Los trabajos del futuro valorarán la capacidad de adaptarnos a cambios complejos, lo que la tecnología no puede imitar o reemplazar. Por ejemplo, la capacidad de resolver problemas complejos. La creatividad humana será esencial. La sensibilidad estética, la capacidad de pensar críticamente, de observar, de reflexionar, la negociación, la flexibilidad cognitiva, la capacidad de adaptar la conducta humana a los cambios del ambiente, la intuición y el contacto humano será insustituible por las máquinas. Así que vamos a una educación híbrida con la tecnología, pero con el ser humano, con el docente como irreemplazable. Y tenemos que enfrentar una nueva desigualdad, que es la brecha digital. Hay muchos que tienen acceso a computadoras y a conexión, pero muchos que no. Y eso va a generar una nueva desigualdad digital, que debería ser la prioridad de nuestro país y de Latinoamérica, que es la región más desigual del mundo. Y la solución para esto es educación, educación y educación. Ahí. Carlos, ¿preguntas? Sí, perdón. No, por favor. Muchísimas gracias. Maravilloso, decía, maravilloso. Uno se quedaría horas escuchándote, Facundo. Muchísimas gracias. Nos están diciendo a la gente de la producción y a Sancor, hay mucha gente que se conectó un poquito más tarde porque vienen de hacer sus trabajos y están apasionados, pero dicen, ¿dónde podemos verlo de nuevo? Bueno, a esa gente les decimos que se conecten a nuestro Facebook, al Instagram de Rotary Club Venado Tuerto y ahí les vamos a indicar. Es lo que encontré en la web. Ahí les vamos a indicar dónde vernos. Para finalizar, Facundo, y no queremos abusar de tu tiempo, pero es maravilloso. ¿Qué sugerencias nos darías a fin de educarnos en vistas, ¿no?, de este devenir histórico? ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo avanzar desde el liderazgo? ¿Hacia dónde dirigirnos? Y también con entidades como las nuestras, ¿no? Su utilidad, ¿cómo accionar a través de ellas? Bueno, yo creo que las palabras claves, Carlos, del futuro son empatía. Recordemos que la empatía es ponerse en el lugar del otro, sentir lo que siente el otro. Resiliencia, que es la capacidad de afrontar un problema, atravesarlo y superarlo. Inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva es mucho más que la suma de las inteligencias individuales. Compasión. Esas son las 4 palabras que yo te diría que van a ser clave. Empatía, resiliencia, inteligencia colectiva y compasión. Creo que el sálvese quien pueda sería un desastre. Tenemos que entender que estas palabras claves, esas 4 palabras claves que yo dije, nos dan la sensación de un todo. Estamos en esto junto a la naturaleza. Esto es un ejemplo de cómo la naturaleza y la salud humana están en contacto. Esto es un ejemplo de cómo todos los seres humanos somos iguales, y entender la salida como algo individual, como algo egoísta, sería el desastre.
tenemos que entender la salida en forma colectiva. Y para hacerlo tenemos que ser más empáticos, más compasivos, más resilientes y pensarnos como un todo, como un equipo. Nadie sale de esto solo. Maravilloso, maravilloso. De nuestra parte, agradecer, profundo, profundo agradecimiento, y solo contar en el final que si bien Rotary Club Venado Tuerto viene trabajando en el medio ambiente desde hace muchísimos años, más de 20 años en la ciudad, con plantaciones de árboles para mejorar el entorno, el ambiente, pero además este año tenemos nuevos bríos porque Rotary Internacional ha definido como un área de interés el medio ambiente, y la Fundación Rotaria, que es quien define estas áreas, es la misma que desde hace tantos años trabajó en la erradicación de la polio, y ya estamos consiguiendo el éxito casi total de erradicación de la polio en el mundo. Entonces, estos valores que en Rotary se sostienen y que nosotros, jóvenes rotarios, no por juventud física nuestra, sino porque no hace tanto que estamos en Rotary, admiramos de nuestros predecesores. Gracias, nuevamente gracias a Sancor, a Facundo, a Antonella, y adelante ustedes para el cierre. Dios los bendiga, y de esto salimos juntos, sin lugar a dudas. Muchas gracias, Carlos. Bueno, el saludo también nuevamente para toda la familia del Rotary. Carlos Alberto, con estas preguntas que desde luego muestran también el interés por Facundo. Ya, Facundo, también en los minutos finales, despedirte, y te pido tal vez de chapa, como cierre, un consejo, porque desde luego con todos los conceptos que mencionás, realmente es como, bueno, listo, ya está, ¿qué tengo que hacer? Y te motiva, y seguramente luego de esto ojalá todos nos hagamos eco y le digamos, mira, escuché que Facundo dijo esto, y si Facundo pudo, ¿por qué yo no? Pero te quiero pedir unos consejos para cuando la desazón, para cuando esos pensamientos rumiantes que vos solés mencionar te agobian, cuando la persona con la que más hablas, que sos vos mismo, a veces no son los mejores mensajes y hay una depresión que se nota y sentís que no vas a poder. ¿Cuál es tu consejo? No solo como algo social, como algo macro que corresponde a estados, a gobiernos, y tomar la responsabilidad, porque aunque no hagamos nada o lo hagamos, estamos siendo responsables de ese acto, sino el consejo para que de pronto cada uno que te esté escuchando ahora lo pueda poner en práctica una vez que finalice esta charla y diga, bueno, a ver si pruebo esto. Bueno, cuando uno se siente muy angustiado o muy ansioso o estresado, es importante calmarse, y en ese momento uno va a notar que la respiración se hace tensa, más corta, cuando uno está ansioso, estresado. Inspirar profundamente contando hasta 7, sostener la respiración contando hasta 6 y exhalar profundamente contando hasta 7. Hacer eso en forma repetitiva nos va a calmar. Y también concentrarnos en el presente, porque cuando nos concentramos en el presente, no nos preocupamos acerca del futuro, porque la ansiedad es un miedo anticipatorio de preocupaciones a futuro, o revisamos el pasado. Cuando uno está concentrado en el presente, los sistemas de ansiedad bajan de actividad. Un cerebro atento al presente es un cerebro más feliz y más productivo. Facundo, gracias nuevamente por tu tiempo, por tu generosidad, por estar atento. Gracias a todos aquellos que nos están dejando los mensajes. Realmente estoy leyendo tantísimos por YouTube. Se menciona bastante este tema de una depresión social que se vive. Creo que nos has dejado y llamado la reflexión. Así que bueno, gracias por ello. Le agradecemos nuevamente a Carlos Alberto Boneto, en representación presidente del Rotary Club de Venado Tuerto, como así también agradecemos desde luego a Rotary Club Venado Tuerto de Casey 4945, ¿no? La regional, la organización Cuichi Gabeglio, Sociedad Anónima, a Radio LT29 de Venado Tuerto y al grupo Sancor Seguros, porque son los que hacen posible que hoy estemos juntos, que podamos cerrar así la tarde de esta manera maravillosa. Facundo, nuevamente, muchísimas gracias y bueno, será hasta pronto. Gracias a todos, gracias Santo, gracias Carlos, gracias a Sancor, gracias a Venado Tuerto, al Rotary. La verdad que estoy muy contento de haber estado con ustedes, y la próxima espero que sea en persona como habíamos planeado.
Dicen que hay buenos asadores por Venado Tuerto, habrá que ir a comprobar. Carlos, nuevamente muchas gracias. Gente, a ustedes, a cada uno que dedicó su tiempo a brindarse a nuevos conocimientos, a también reformularse algunas preguntas y a identificar tal vez por dónde ir. Bueno, gracias, porque no solo habla de la construcción como individuos, sino como sociedad, que también todos juntos podemos llegar a realizar. Será hasta pronto. Gracias por su tiempo. Cuídense, que estén muy bien.